Buenas tardes, me da mucho gusto saludarles. Estamos empezando la grabación de esta clase síncrona de Administración 2. Ahorita estuvimos por ahí platicando 5 minutitos. Y para los que no asistieron a clase, les quiero pedir que para el examen autoevaluable de esta quincena, vean por favor un archivo que subí por ahí de la organización, del cual saqué muchas de las preguntas del examen, ¿sí? Para que no batalle. El día de hoy vamos a ver unos temas muy interesantes, porque vamos a hablar precisamente de la organización. Es bien importante conocer en sí lo que es la administración de una empresa, los tipos de organización administrativa. ¿Sí me escuchan? ¿Alguien que abra su Sí, micrófono? profe. Ok. Sí. Los tipos de organización administrativa, los principios y los elementos principales. Sí, maestro. De hecho, esto que vamos a ver ahorita, en esto me basé mucho para el examen quincenal. Pero en sí, ¿qué es una organización administrativa? En la administración de empresas, la organización administrativa es el conjunto de métodos y procedimientos que ponemos en práctica para lo que es ordenar, controlar, dirigir una empresa. Todo esto a través de sus departamentos, los recursos con los que contamos y los procesos. Y todo esto con el fin de alcanzar las metas y los objetivos tratados de antemano. De hecho, las bases para que sepan los que van a estudiar en administración o los que van a estar por ahí administrando, que trabajan en administración, los 4 ejes fundamentales o en lo que se va a hacer la administración es en ordenar, controlar, dirigir una empresa. Es lo más importante. Sí, son los ejes importantes. Ahora, toda empresa u organización, todos poseen un patrón, ¿sí? O un orden. Y esto guía sus procesos productivos y sobre todo es responsable de su margen de eficiencia o efectividad. O sea, existen formas de organización administrativa más eficaces que otras, pero toda organización posee una estructura. Acuérdense que vimos en la clase pasada y en el tema pasado los organigramas. A eso nos referimos con la estructura organizacional, ¿sí? Acuérdense que una estructura organizacional define todas sus jerarquías, todos sus procesos y todos aquellos flujos de información. Entonces, si nosotros revisamos y eventualmente mejoramos esa estructura, va a significar que vamos a replantear todos los circuitos y todos los patrones de la empresa, ¿sí? Y esto nos va a conducir, lógicamente, a mejores y más potentes escenarios, sobre todo para mejorar la empresa. Ahora, la organización administrativa la podemos entender como una disciplina y una metodología de evaluación empresarial. Y esto justamente se propone comprendiendo el funcionamiento de la organización, ¿sí? Y concibiendo los modelos necesarios que necesitamos. Por ejemplo, una metodología de evaluación. Si nosotros vamos a evaluar, por ejemplo, las personas, no sé si ustedes han escuchado el término,
y si no, ahorita se los voy a explicar con mucho gusto. De lo que es la evaluación de puestos, ¿sí? La evaluación del desempeño en las empresas. ¿Alguien lo ha escuchado? Sí, ese término, la evaluación del desempeño. Sí, yo sí, maestra. Sí, a ver, platíquenos un poquito. A ver, platíquenos un poquito de esta evaluación del desempeño. ¿Cómo la conocen? Yo, por ejemplo, en la empresa en la que trabajo, se fijan los objetivos desde la dirección y luego los permean de manera jerárquica, o sea, hacia abajo. Esos objetivos van hacia los gerentes, están alineados con los objetivos de la empresa, y de los gerentes van hacia los coordinadores, y de ahí los coordinadores nos asignan ya objetivos muy específicos en cuanto a las funciones que los empleados hacemos. Ok, ¿quién más? Yo también, maestro. A ver, platíquenos. En donde yo trabajo hay uno que se llama encuesta al desempeño magisterial. Entonces ahí se encarga de evaluar el desempeño mismo, igual de los maestros, de la calidad de la enseñanza, si el alumno le entiende, si le pone atención, cuánto se tarda el maestro en explicar, si da bien su clase, si da bien sus tareas, etcétera, etcétera. Al igual que la compañera también va por escalafón de quién hace mejor su trabajo, quién no lo hace bien, y qué es lo que le falta y qué es lo que podemos mejorar. Perfecto. De hecho, por ejemplo, cuando yo trabajé en el gobierno de San Nicolás, nos mandaban de recursos humanos una hoja. Entonces, por ejemplo, el secretario se la pasaba al administrador y el administrador se encargaba, en este caso yo era el director de administración, de pasarle una, por llamarlo así, una encuesta de cómo trabajaba cada uno de sus subordinados. Lógicamente el secretario evaluaba a los directores y luego los directores evaluaba a sus subordinados. Sin embargo, yo no estoy muy de acuerdo con ese tipo. Hay un tipo que a mí me gusta más, que se llama evaluación del desempeño 360. ¿Por qué? Porque es en 360 grados. La que nosotros platicamos ahorita era lineal, ¿sí? Y era jerárquicamente de arriba para abajo. La 360 a mí me gusta más y de hecho se me hace más justa porque nosotros también podemos evaluar a nuestros jefes. Y los jefes pueden evaluar a los otros jefes que están en el mismo nivel jerárquico. Entonces, 360 porque se evalúa a las personas de arriba, a las personas del mismo rango y a las personas de abajo. Todos, entre todos se evalúan. De hecho, mi esposo también es maestra, igual que tú, Normita. Ella trabaja en un colegio, en el Colegio Panamericano, ahí en el centro. Y ella me decía, oye, fíjate que nos evaluaron, pero no me parece como que lo más justo porque nada más la coordinadora evalúa a las maestras. Y yo estoy de acuerdo, porque lógicamente nuestros jefes también tienen puntos en los que pueden mejorar. Y muchas veces su jefe no se da cuenta porque no depende de él. Y muchas veces no es el mismo trato el que, por ejemplo, el secretario le da al director y ve cómo se comporta el director con su jefe, a cómo se comporta este jefe con sus subordinados. Sí, yo, por ejemplo, recibía muchas quejas de uno de los directores, y el secretario me dice, no, hombre, es que es bien buena gente, no, hombre, es que es muy capaz, no, es que hace muy bien su trabajo. Le dije, sí, nada más que yo estoy recibiendo quejas del señor.
¿Por qué? Porque lamentablemente no sabe ser jefe, ¿sí? Entonces, yo creo que si adoptaran esta medida de la evaluación del desempeño en 360 en todas las empresas o en todos los lugares de trabajo, y yo soy un convencido de que podríamos, se podría manejar mejor y se podría avanzar mucho más en ese tema. Ok, ahora vamos a ver algunos tipos de organización administrativa. Estos tipos los vemos dependiendo su forma y características. Es muy posible poder distinguir entre varios modelos de organización administrativa. Por ejemplo, la organización lineal. Este tipo de organización se trata de un modelo jerárquico tradicional, ¿sí? Acuérdense de los organigramas que vimos. Es muy simple y de hecho es piramidal, ¿sí? Como los que todos conocemos. Y presenta líneas de autoridad únicas y la información se transmite de manera unidireccional. ¿Qué quiere decir unidireccional? Que ven una sola dirección, ¿sí? Y esta va desde las visiones globales superiores de la estructura hasta las posiciones locales de la base, o sea, de arriba hacia abajo. Y la toma de decisiones es totalmente centralizada, ya que existe una jefatura única. Es como lo que nos decía ahorita Liliana y nos comentaba Normita. Las personas de arriba toman sus decisiones y las transmiten, ¿sí? De manera unidireccional hacia abajo. Y los de abajo tienen que trabajar conforme los que dicen arriba. Y la toma de decisiones es centralizada. De hecho, por ejemplo, normalmente la Secretaría de Educación, allá se toman las decisiones, allá lo mandan a los estados. Claro, conocemos que existen planteles que son federales y también estatales. Las estatales se toman aquí en la Secretaría de Educación Estatal, pero los de arriba toman las decisiones y, por ejemplo, hacen los calendarios escolares y se basan en esos calendarios y de ahí no te puedes salir, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, con lo que estamos viendo de la pandemia, dijeron, se suspenden todas las escuelas. Fue una decisión totalmente unidireccional. ¿Y qué fue lo que pasó? Que con el pasar del tiempo, se dieron cuenta que no en todos los estados estaban viviendo las mismas situaciones. ¿Por qué? Porque unos estados están en verde. ¿Por qué? Porque otros estaban en naranja. Porque otros estaban en amarillo, inclusive otros estaban en rojo. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ver según el semáforo y que los estados tomen las decisiones si regresar a las escuelas o no. Entonces, hubo casos en que regresaron y ¿qué es lo que pasa? Que es bien difícil porque en varios de ellos empezaron a dar casos dentro de los planteles escolares y tuvieron que volver otra vez a salir de las aulas. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos ese problema porque estamos en línea, ¿sí? Es una de las ventajas que tenemos en la Universidad Ciudadana de Nuevo León, que estamos en línea y que siempre trabajamos igual, porque estamos en casa. Por ejemplo, yo que doy clase en otras universidades, el cambio fue muy drástico. De repente váyanse a su casa y vamos a empezar a trabajar en línea.
porque trabajamos con plataformas, por ejemplo, con unas plataformas parecidas a las que usamos aquí, pero ni los maestros ni los muchachos estaban preparados. Digo, no estaba preparado el Tecnológico de Monterrey, pues menos no iban a estar preparadas las otras universidades. Sí, hablando de que el TEC es punta lanza en tecnología. Entonces, fue un cambio muy difícil. Ahora, más difícil yo creo todavía los de primaria y secundaria que están tomando las clases por televisión. Yo siento que al no estar acostumbrados a este sistema, los muchachos no aprenden igual, sí, que estando en clases, porque están ellos acostumbrados. Nosotros llevamos un sistema en el que nos adaptamos luego llegando. Entonces, yo no he tenido ningún problema con ustedes y de hecho estoy muy contento porque siempre en mis grupos todos trabajan muy bien, entregan sus trabajos, asisten a sus clases síncronas y trabajan de una manera permanente porque así están acostumbrados, pero los que no, sí hemos batallado mucho, ¿sí? Yo me imagino que los niños de primaria y secundaria pues no están aprendiendo igual. ¿Por qué? Porque es en la tele, entonces los niños se distraen, los niños no ven la tele. A veces yo estoy aquí dando clases hasta tarde, o los domingos a ciertas horas, y termino, tengo un ratito libre, prendo una tele que tengo aquí en mi oficina y veo que están dando clases. Dijo, híjole, y luego, aparte, híjole, bien aburridas. Entonces, yo creo que fue un año perdido totalmente para esos niños. No sé cómo le van a hacer para recuperarlo, porque luego aparte dicen, bueno, pásalos con 6. Pues sí, pero imagínense los primeros años, donde aprenden a leer y escribir. Pues tuvieron un año perdido, van al siguiente año, se supone que ya lo saben hacer. Y no lo saben, entonces va a ser una labor titánica para los maestros como Normita, que están en los primeros años, el tratar de que los niños se vuelvan a agarrar su calendario normal, calendario académico, ¿sí? Ok. Otro tipo de organización es la funcional. Esta es una versión moderna de la organización lineal que vimos ahorita, ¿sí? Es más nueva. Ya que la estructura de la empresa es en base a departamentos. Cada uno tiene un jefe y el total de los jefes dirigidos son dirigidos por la cúpula de la empresa, ¿sí? Y ven los temas de manera individual o en base a reuniones o las famosas juntas. Y es un modelo ideal para dividir el trabajo en pequeñas partes y también las decisiones suelen tomarse mediante consultas al especialista de cada área. Creo que es un sistema, el funcional, que es mucho más ad hoc a las empresas que conocemos, a las empresas de hoy. La primera línea es más para negocios, porque no es lo mismo hacerle una consulta sobre los dineros, por llamarlo así, cómo vender acciones, al del departamento de finanzas, que al que preguntarle al de recursos humanos. Entonces, todas esas decisiones que se toman mediante consultas, es mejor verlo con cada especialista de cada área. Entonces, que se dividan en áreas hace que todavía sean las funciones más fáciles, más pequeñas, porque si no,
como veíamos en el organigrama, si no hay un orden, todo el mundo hace lo que quiere y se dobletean funciones o hay funciones que no se hacen. Ahora, hay otro tipo de organización que se llama organización matricial, que viene de matriz. Este se trabaja en base a proyectos y resultados esperados. Y también mediante la constitución de equipos de trabajo multidisciplinarios a los que pertenecen los individuos de cada área. Estos grupos poseen un jefe de proyecto, son temporales y ellos intercambian información con otros proyectos de manera esporádica y también eventual. Se comportan del resto como células más o menos autónomas. Es, por ejemplo, el matricial es cuando dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer un proyecto sobre, no sé, X o Y, ¿sí? Y muchas veces esos proyectos empiezan de manera temporal, muchas veces se quedan cuando funcionan, pero muchas veces nada más lo hacen de manera temporal, ¿sí? Entonces, o de manera eventual. Y estos son los matriciales. Hay otra que se llama organización en comités. Perdón. Opera en base a comités o a grupos reducidos a los que se asigna el estudio de alguna etapa o aspecto específico del proceso productivo, ya sea de manera formal o de manera informal. Los miembros de estos comités trabajan por separado y se reúnen cada cierto tiempo, involucrando generalmente a los líderes o jefes de cada sección de la empresa y varían de acuerdo a la resolución de las situaciones específicas a atender. Fíjense que esta de la organización de comités, muchas veces, por ejemplo, organizan un comité de seguridad, ¿sí? Que pueden ser, miren, por ejemplo, cuando yo trabajé en Profeco, hicieron un comité para casos de emergencia. Entonces, agarraron a personas de varios departamentos y lo primero que hicieron fue mandarnos allá a la Loma Larga, donde está Protección Civil, y nos dieron un curso de primeros auxilios. De hecho, el más divertido fue el de bomberos, porque nos enseñaron a utilizar los extinguidores, pero de una forma muy padre porque prendían fuego, ¿sí? Prendían unas lumbritas ahí, y tú tenías que ir y utilizar el extinguidor de la manera que ya te habían dicho. Era muy práctico. Entonces, así trabaja la organización de los comités. Claro que nunca se incendió nada y nunca tuvimos que darle RCP a nadie, ni mucho menos, pero siempre hay que estar preparados. Hay otra organización que se llama Organización en Trébol. ¿Ustedes han oído del término de outsourcing, muchachos, muchachas? ¿Alguien que haya oído outsourcing? Sí, es muy conocido por la nueva reforma que sacó el gobierno, donde iba a ser la eliminación de esas empresas que prestan servicios a otras compañías. Exactamente. El outsourcing, muchachos, son compañías que se dedican a contratar gente, ¿sí? También se les llama a veces headhunters. Entonces, buscan personas que trabajen que tengan ciertos perfiles y, por ejemplo, no sé, una empresa, Coca-Cola, ¿sabes qué? Necesito administradores de empresas. Y estas organizaciones de outsourcing, por ejemplo, van a contratar a Mayra, ¿sí? Y le dicen, Mayra, te voy a pagar tanto, vas a ir a trabajar aquí.
Entonces, Mayra se va a trabajar a Coca-Cola, pero realmente trabaja para la empresa, para el outsourcing. Y el outsourcing se encarga de pagarle su sueldo, se encarga de darle prestaciones, seguro social, se encarga de darle el aguinaldo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué el gobierno los quería quitar? Muchachos, esto del outsourcing se maneja mucho en los países del primer mundo, ¿eh? Tampoco no está mal. ¿Por qué? Porque ayuda mucho a sanear a las empresas. ¿De qué manera? Por ejemplo, al momento de que digan, por ejemplo, en Coca-Cola, ¿sabes qué? Es que Mayra no me funcionó. No te preocupes, te voy a mandar a Rocío. Y a Mayra la mando a Vitro, otra empresa. ¿Sí? Y ¿por qué? Porque se evitan las empresas mucho dinero en lo que son reclutamiento, personas de recursos humanos, entrevistas, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Se evitan esos gastos, pero el gobierno no quiere. ¿Por qué? Porque no hacen antigüedad en la empresa y porque no generan o no les dan muchas prestaciones que deberían de dar los empleados regulares. Por eso no quieren el outsourcing. Pero yo lo vería también como un mal necesario. ¿Sí? Si quieres tener tú todas las prestaciones, bueno, vete directo. Si no, bueno, pues por outsourcing. ¿Sí? Como tú quieras trabajar. No es a fuerza. Ok. En la organización de Trébol, suponemos la contratación externa, o el outsourcing, del que estamos hablando de muchas tareas de la empresa. Y este equipo de trabajo lo constituyen quienes dirigen las labores externas o coordinan los diversos esfuerzos de la empresa. Es un modelo que está en boga, sobre todo en tiempos de baja contratación laboral. Porque, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer por cierto tiempo y rapidito y outsourcing, y ya me quito también se quitan las empresas las broncas de andar corriendo personal y andar liquidando, que se encarguen los del outsourcing. Yo me quito ese problema. Ok. Todos los tipos de organización administrativa deben tomar en cuenta varios puntos importantes. Uno, fidelidad a los objetivos de la empresa. Ante todo, una empresa debe saber qué cosa es lo que se propone y cómo. Y esto último se debe siempre responder a la organización administrativa. ¿Por qué? Porque nada sirve tener una línea de montaje si se planea producir por outsourcing, por ejemplo. Otra es la paridad entre responsabilidad y autoridad. La autoridad y la responsabilidad, ustedes saben, muchas de las empresas van juntas, ¿sí? Y este concepto es fundamental en el diseño de una organización administrativa. Cuando se ocupan cargos de autoridad, se debe recibir una gratificación acorde y conjunto de responsabilidades. De otro modo, la jerarquía se estabiliza. Por ejemplo, esto de la prioridad entre responsabilidad y autoridad. Muchas veces se realizan trabajos que no están bien remunerados. ¿A qué es a lo que voy? Que tienen mucha responsabilidad y la paga es poca. Y hay otros puestos en la organización, los cuales tienen menos responsabilidad y que están mejor pagados. Cuando lo justo debería ser, entre más responsabilidades tengas, deben de ajustarse tus sueldos, ¿sí? Y entre más autoridad tengas, tienes que tener más responsabilidades. Hay veces en los trabajos que les cargan toda la responsabilidad a los de abajo y el jefe nomás, como Poncio Pilato, se lava las manos.
No es responsabilidad tuya como jefe que los de abajo estén trabajando de manera correcta y estén haciendo las cosas bien. Ahorita veíamos la fidelidad de los objetivos de la empresa. Muchachos, creo que es bien importante seguir fielmente los objetivos que debe seguir la empresa. Tener la fidelidad de los empleados, tener la fidelidad de la marca y sobre todo, yo sé que ustedes han oído y han visto en muchos negocios donde llegan, que dicen misión y visión. Y se ponen ahí a leer, está medio confuso. A mí me preguntan muchos alumnos qué es primero, misión o visión, porque muchos colegas, muchos administradores dicen, es primero la misión y luego la visión. Yo, en lo personal, no estoy de acuerdo. Yo soy un convencido que primero es la visión. ¿Por qué? Porque tienes que ver hacia dónde va la organización, hacia dónde quieres llegar. Y entonces sí, ya que sepas hacia dónde vas, entonces estableces una misión de cómo llegar a ella. Ese es mi razonamiento muy personal. Algunos no la comparten, pero creo yo que es el más lógico. Ok, otro punto importante es el flujo de la comunicación. La comunicación es vital y fundamental en una empresa. Un trabajador informado no solo posee más opciones a la hora de que toma las decisiones, sino que se va a sentir más integrado a la organización y a las líneas generales de la empresa. Cada modelo de organización faculta o imposibilita ciertos tipos de comunicación interna y externa. Esto del flujo de comunicación también es la comunicación que se da de arriba para abajo. Muchas veces, por ejemplo, en el lineal, se da una orden y se tiene que acatar. Pero creo que el flujo de comunicación es importante porque hay ciertas empresas en la que la gente de abajo son los que trabajan. Por ejemplo, en las líneas de producción, pienso yo que es importante poder escuchar a los subordinados, a la gente de abajo, que te diga, oiga, ¿sabe qué? Creo que de esta manera se puede trabajar mejor. ¿Por qué? Por esto, por esto y por esto y por esto. Porque él lo vive el día a día. Él lo vive a la hora de que está haciendo y realizando su trabajo. A lo mejor él dice, ¿sabes qué? Fíjate que si estas cajas las ponemos aquí, es mucho más fácil sacar el producto, poner las cajas aquí y luego llevarlas para allá, que estarlo haciendo al revés, porque perdemos tiempo. Pero eso muchas veces no lo ven los jefes. ¿Por qué? Porque no están en la talacha, no están en la parte de abajo. Entonces, yo estoy de acuerdo con las organizaciones y las líneas generales en las que se toman por ahí información de la gente de abajo. Ahora, otro punto importante es la amplitud del control. Existen modelos organizacionales más rígidos que otros, ¿sí? Y en los que son más rígidos se enfatiza el control y existen constantes dinámicas de feedback. El feedback, muchachos, es la retroalimentación. Viene de feed, que es alimentar, y back, que es para atrás. Entonces, es la retroalimentación, ¿sí? Y hay muchas dinámicas muy buenas que se utilizan retroalimentando, como lo que les comentaba hace ratito. Ahora, hay otros modelos en los que se le otorga al individuo mayor cuota de autonomía. Y esto lo va a determinar el modelo de toma de decisiones elegido por cada empresa, ¿sí? Hay algunos que lo hacen mediante el feedback. Oye, ¿sabes qué? Te voy a retroalimentar de lo que está pasando
Y hay otros en los que, ¿sabes qué? Te voy a dar autonomía para que no me indiques, que hagas las cosas directas y que así no perdemos tanto tiempo. Un minutito, déjenme. Le prendo el clima porque hace mucho calor. Ya está cerrando la ventana, disculpen, es que me vino el calor. Déjenme cerrar una puerta. Perdón, compañeros, pero es que ya me estaba pasando mucho calor. Ahora, hay otra cosa en la que tienen que ver las organizaciones que se llama continuidad. Todo modelo de organización debe sostenerse en el tiempo y debe poder resolver coyunturas y continuación en sus funciones sin atender el caos o la inercia. Yo creo que si se trabaja bien y se están dando resultados, debes darle continuación a tus empleados, ¿sí? Que hagan carrera, que quieran a la empresa. Muchas veces no les das continuidad y te sale más caro. Estás reclutando gente nueva, que llegue, explicarle lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. De aquí a que él se adapta ya perdió un tiempo. Y en muchas de las empresas, de las organizaciones, el tiempo cuesta dinero. Entonces, si les damos continuidad, se puede trabajar mucho mejor. Ok. Ahora, toda organización administrativa está compuesta de los siguientes elementos. 1, factores de producción. Aquí se de la cadena productiva, ¿sí? Los que están involucrados directamente en la transformación de sobre todo de la materia de bienes o servicios, ¿sí? Por ejemplo, la maquinaria y los trabajadores, ¿sí? Alias el departamento de producción, todos los factores de producción, en la maquinaria, los trabajadores, la materia prima, todo eso que le ayuda a las empresas a estar produciendo bienes y servicios. Otros factores son los factores de dirección, los cuales son elementos que acompañan el proceso productivo, pero lo vigilan y lo controlan, pero no toman parte directa en él, ¿sí? Sino indirectamente, y ellos son los que garantizan su funcionamiento. Por ejemplo, todos aquellos directores, ¿sí? El departamento de marketing, que están muy pegados con producción, que tú prodúceme y yo lo vendo. Ahora, hazle estos cambios. ¿Por qué? Porque al consumidor no le gustó esto, tenemos que hacer estos cambios. Lo estás apoyando, pero no te estás metiendo directamente en la producción. A esto se les llama factores de dirección. Nada más los vas a dirigir, lo vas a vigilar y lo vas a controlar. Ahora, los recursos. Se les llama recursos a aquellos elementos fundamentales sin los cuales sería imposible llevar a cabo la labor productiva. Por ejemplo, los materiales, que pueden ser materia física, materia prima, perdón, la energía, la maquinaria, ¿sí? Que son los materiales, o los inmateriales, la mano de obra, el conocimiento de trabajo o las habilidades de trabajo. Todo los recursos que son los recursos, por llamarlo así, los recursos humanos, la gente que va a trabajar y con qué vas a trabajar. Por ejemplo, un recurso de materiales o físicos es todo, por ejemplo, en una empresa, todo aquello que
por ejemplo, en Ternium, todo aquel acero que llega para producir la lámina, ¿sí? Todo aquel aluminio que llega, todo aquel fierro que llega, que lo van a meter en los hornos para producir la lámina. ¿Cuáles son los recursos físicos? Bueno, pues los recursos físicos es la maquinaria, que son los hornos, la energía, que es el gas que utilizan en las calderas para prender los hornos, ¿sí? Y que se mantenga caliente, y la materia prima es lo que le van a echar adentro del vasito para que ya que esté fundido, lo viertan en los moldes y hacer los rollos de lámina. Y los inmateriales son todas las personas que trabajan ahí, pero también, por ejemplo, algunos conocimientos de trabajo, el cómo prender el horno, el no acercarse mucho, el cómo mover la maquinaria, cómo mover algún tractor, cómo trasladar las cosas se me fue, de los inventarios de la bodega de inventarios, etcétera, etcétera. Esos son los 3 elementos de una organización: los factores de producción, los factores de dirección y los recursos. Ahora, vamos a ver rápidamente, muchachos, 4 consejos para mejorar la organización de tu empresa. Si nosotros vamos a emprender en el mundo de los negocios, hay que recordar la importancia de la gestión en la empresa. Hay que organizar a la gente para optimizar los recursos, y sobre todo que las empresas tienen que contar con una jerarquía. Las plantillas funcionan mejor cuando las tareas de cada uno están bien definidas. Muchas veces, con pequeños cambios en la gestión, podemos conseguir y optimizar procesos. La organización de una empresa puede catapultarla al éxito o relegarla al fracaso y a la quiebra, y para eso hay que ver ciertos modelos de gestión, ¿sí? Por ejemplo, las nuevas formas de gestión, lo que es la estructura de la empresa, cómo se articula, cómo se organizan, cómo afecta directamente en su productividad, ¿sí? Son por ahí elementos, ¿sí?, que necesita una empresa para su buen funcionamiento, ¿sí? Y las empresas actuales las necesitan para tener una buena gestión, y sobre todo para ser competitivas en el mercado. Si vemos la empresa desde afuera, perdón, muy seguramente te va a ayudar a fijarte en otros modelos de gestión que nos pueden ayudar a la hora de tomar decisiones y mejorar nuestro negocio. Es por eso que a veces le llaman a los llamados o a los famosos, se me fue la palabra, perdón, entró la llamada y me sacó de onda. Vale, se me fue. Asesores, muchachos, asesores externos, ¿sí? Por ejemplo, muchachos, yo soy asesor externo de la directiva de un equipo del fútbol mexicano de primera división. A mí me marcan los directivos, en este caso el director de comercialización y el de marketing, y me dice: a ver, quiero que veas, tengo este problema, quiero que lo veas desde tu punto de vista. ¿Por qué?
Porque yo estoy afuera de la organización. ¿Por qué? Porque yo no nada más no estoy enterado de tu equipo, sino estoy enterado de los demás equipos. Como es mi trabajo, yo tengo que ver cómo están funcionando, cómo están haciendo las cosas, que en el área de marketing, cómo manejan la marca, cómo manejan las ventas, cómo manejan su publicidad, etcétera, etcétera. Entonces, ver la empresa desde afuera sirve mucho. Entonces, a mí me llaman a las juntas y me dicen, ¿sabes qué? Tenemos esta bronca, ¿cómo ves tú? ¿Cómo la podemos solucionar? Muchas veces me traigo tarea, ya estoy pensando en las noches, ya estoy investigando cómo están los demás, y ahí estoy, según mi expertise, cómo puede funcionar, y ya llevo la siguiente estrategia. ¿Sabes qué? Yo veo que esta estrategia puede funcionar, o veo con buenos ojos las estrategias que tú estás siguiendo, ¿sí? Que tú estás proponiendo, las veo bien. A veces es bien importante ver las empresas también desde la parte de afuera. Ahora, muchachos, fíjense que emprender es todo un riesgo, ¿sí? Hay una clase que he dado en varias universidades, inclusive en maestría, que se llama liderazgo, perdón, que se llama innovación. De hecho, he participado también por ahí en algunas conferencias, en algunos simposios, en talleres de innovación. ¿Y de qué se trata la innovación, muchachos? Es todo aquello que, es que para que me entiendan, sin usar tecnicismos, todo aquel cambio físico o todo aquel cambio en la mente del consumidor en un producto o en un servicio. En este caso, por ejemplo, la innovación, el padre de la innovación es Steve Jobs, el que creó Apple, ¿sí? El jefe, que en paz descanse, el dueño de Apple, que es el dueño de los iPhones, y es el dueño de las iPads, y es el dueño de Macintosh, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la manzanita. Él siempre estaba innovando y un paso adelante. Cuando él sacaba un producto al mercado, él ya sabía qué cambios significativos iba a tener en su próximo lanzamiento. Por ejemplo, él fue el que sacó los smartphones. Él cambió, muchachos, a ver, de este tipo de celular, es que como doy esas clases siempre tengo mis juguetes. De esto a esto, ¿sí? Él sacó de este tipo de aparatitos que eran análogos, los pasó a digitales. Cuando él sacó esto, él ya sabía de las apps. Él ya sabía que había que poner cámaras más potentes, tanto de video como de fotografía. Él ya sabía que había que utilizar el Internet para poderlo utilizar como una computadora. Entonces, para cuando él sacó su primer modelo, que fue el iPhone 1, él ya sabía cómo iba a ser el 2, ¿sí? Y que iba, para esto también innovó mucho en lo que fue el almacenamiento, en la velocidad, en todo en sí lo que hacía el celular, siempre estaba innovando. Entonces, siempre que quieres emprender o que tienes que innovar, siempre hay un riesgo. De hecho, el 85%, para que sepan, muchachos, del presupuesto de marketing es para innovación. Y vaya que marketing tiene un departamento de ventas y hay que estar capacitando a la gente y estarla contratando y estarle pagando. Imagínense cuánto dinero se utiliza en innovación. Por eso es bien importante las innovaciones. Ahora, no nada más vamos a innovar en las empresas, también podemos innovar en nuestra vida diaria, ¿sí? Podemos hacer cambios que se nos vean, podemos hacer cambios significativos.
Por ejemplo, no sé, podemos innovar en la manera de, por ejemplo, hay varios tipos de innovaciones de procesos. Vamos a innovar un proceso en el que yo pueda hacer mis tareas de la Universidad Ciudadana de manera más fácil, de manera más eficiente y siempre a tiempo. ¿Sí? ¿Cómo? No sé, ahora voy a cambiar y me voy a sentar. Todos los lunes ya tienen que estar arriba todas mis tareas. Me voy a sentar el lunes y voy a poner matemáticas y voy a poner administración el lunes y luego el martes, esta y el miércoles. Ya para el jueves tengo libre. ¿Sí? O a ciertas horas. Siempre es muy importante estar innovando, estar cambiando. Muchachos, ¿hasta aquí alguna duda? No, maestro, todo bien. Muchachos, voy a apagar la cámara para sesión de preguntas y sesión de respuestas y algunos tips. Nadie le quedó ninguna duda de la organización, ¿verdad? Todo claro, maestro. Ok. Vamos a detener la grabación para los que vean la clase posteriormente.